La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presenta el mensaje de la palabra de Dios. Señor me los bendiga, hermanos. Un privilegio para mí, pues, que dan el privilegio de poder enseñar la palabra del Señor. Y recuerdo, yo creo que estamos en el 2015, yo creo que sería en el 2010. Estaban celebrando también el aniversario, en ese caso 7-5, 2. Quizás estaban celebrando el segundo año y mi papá me comentó en la casa que ellos pues estaban celebrando el segundo año de la iglesia. En ese tiempo yo no conocía al Señor, pero había algo, no sé por qué. Ese día en la tarde, me acuerdo que era el domingo, yo estaba en la casa y yo dije, bueno, quizás quiero hacer sentir bien a mi papá y sin que él supiera, yo vine y me acuerdo que me senté ahí en la esquina y gloria al Señor, hermanos, porque el Señor es bueno, el Señor tiene misericordia, aquellos de los cuales, y yo recuerdo que vine y bueno, yo no conocía al Señor, como se lo repito, pero bueno, aquí estuve. Y ahora, 5 años después, el Señor es tan glorioso, ¿verdad? Lo más hermoso es que le podemos conocer, no hay nada como eso. Amén, hermanos, vamos a la palabra del Señor. En esta tarde quisiera hablar acerca del tema, el crecimiento de Cristo en nosotros. El crecimiento de Cristo en nosotros. Lucas capítulo 2, el Evangelio según San Lucas capítulo 2, versículo 39 y 40. Dice lo siguiente acerca de nuestro Señor Jesucristo. Él era un niño. Y dice la palabra del Señor: después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Una vez más el versículo 40. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. En este día, hermanos, y en esta semana que pues estamos conmemorando que la iglesia ya lleva 7 años, es importante que nosotros pensemos y celebramos a Cristo Jesús. Nosotros siempre celebramos lo que Cristo Jesús ha hecho y celebramos a la iglesia. O sea, celebramos de que su sangre ha sido derramada para toda persona a lo largo de todo el mundo. Y aquel que deposita su fe en Cristo Jesús para salvación y por medio de la fe en su sangre para limpieza de pecados. Dice la palabra del Señor de que estos son los hijos de Dios. Esta es la iglesia alrededor de todo el mundo. Y gloria a Dios porque en una ciudad como esta, en nuestra ciudad preciosa de Apopa, el Señor ha levantado hijos suyos que celebran a Cristo Jesús. Pero siempre cuando alguien cumple años, cuando un niño cumple años, a veces nosotros nos vamos fijando y vemos el crecimiento que tienen. A veces llegamos a una edad en que ya no queremos cumplir años y yo sentimos que ya no hay crecimiento, sino hay envejecimiento. Se empiezan a caer, pues, cualquier cosa que hay en nuestro cuerpo empieza a ir para abajo. Pero es muy importante que nosotros sepamos algo, mis hermanos, y esto lo quiero llevar al plano de nuestra vida en el Señor, y es buen día para reflexionar en esto, de que de igual forma nosotros tenemos que crecer en la palabra del Señor y en Cristo Jesús. Dice la palabra del Señor en el versículo que leímos en el capítulo 40, y el niño crecía, y el niño crecía. Con el crecimiento va la fortaleza, y se fortalecía, número 2 y 3, y se llenaba de sabiduría. Este versículo me llama mucho la atención. En su contexto está claramente hablando acerca de la naturaleza de Cristo Jesús en este mundo. Cuando Él vino, se hizo hombre. Pero me llama mucho la atención que Cristo Jesús dice crecía y se fortalecía. Quiero llevar esto al ámbito de nuestra vida, hermanos. Porque ciertamente, no sé cuántos de los que estamos acá, tal vez tengamos más de un año congregándonos o más de algún tiempo estando acá en la iglesia.
Pero nosotros debemos de saber, de así como Cristo Jesús en su cuerpo y nosotros, el crecimiento humano, lo podemos nosotros ver, de igual forma espiritualmente nosotros crecemos. De igual forma nosotros crecemos. Dice la palabra del Señor de que ninguno puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo. Y una vez alguien nace de nuevo por medio de la fe en Jesucristo y la obra del Espíritu Santo, empieza toda una nueva vida de crecimiento. El Señor, y por medio de su palabra, nos exhorta a que constantemente podamos crecer, crecer y crecer. Y que ese sea nuestro anhelo, hermanos. En estos 7 preciosos años podemos ver hacia atrás y podemos decir: Señor, cuánto he crecido en ti. Cuánto he sido lleno de ti y he podido comprender tu riqueza en mí. Por tanto, quisiera que viéramos 4 áreas de crecimiento de todo hijo de Dios. 4 áreas que son algunas en las cuales el cristiano debe de crecer. Y miren, hermanos, como antes de dar estas áreas, el cristiano entre más crece, el más se fortalece. La fortaleza viene por medio de crecer. Recordemos claramente a un niño. Un niño en pañales no puede hacer nada por sí solo. De igual forma, él nació de nuevo. Tiene todo el bagaje del viejo hombre. No sabe qué hacer, no sabe cómo caminar. Cree que la vida antigua tiene que traerla ahora a Cristo. Y empieza la lucha. Pero él empieza poco a poco a caminar. Así como los niños van caminando, comen más y comen más saludable. Así de igual forma, la vida en Cristo no es algo. El nacido de nuevo crece y crece y crece y crece. 4 áreas de crecimiento del cristiano. La primera la tenemos en segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Y es crecer, número 1, en fe. Crecer en fe. Segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3, dice lo siguiente: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, oraba el apóstol Pablo, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo, y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo. Cuando leemos este pasaje y podemos decir: hermano, ¿cómo crece mi fe? ¿A qué se refiere esto de que la fe va creciendo? Y ciertamente la primera área en la cual el cristiano, desde que viene a Cristo Jesús, es nacido de nuevo por medio de la fe. El Espíritu obra en su corazón, él crece en fe. Crece en fe. Esta palabra crecer, justamente, es una palabra que significa ir en aumento por encima de todo grado ordinario. O sea que todo cristiano debe crecer por sobre todo en su fe. En su fe. En la palabra del Señor, en la armadura de Dios, la fe es algo muy importante, imagínense. Dice la palabra del Señor: y sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar algunos, no, todos los dardos de fuego del maligno. Algunos resultados por medio de crecer en fe, lo tenemos en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. La palabra del Señor, por medio del apóstol Pedro, exhorta a la iglesia y dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Qué tiene que ver la leche espiritual no adulterada con la fe? La leche espiritual no adulterada, sabemos que es la palabra del Señor. No hay nada que nos pueden exponer a un niño que a una leche, en este caso materna.
De igual forma, nosotros como cristianos, a lo mejor que nosotros podemos estar expuestos es a la leche espiritual no adulterada, o sea, a la palabra del Señor, y no cambiada de ninguna forma, sino la pura palabra de Dios, la sana doctrina. Y dice la palabra del Señor que por medio de la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Eso quiere decir de que la palabra de Dios tiene tal poder que cuando nosotros somos expuestos y escuchamos, viene la fe a nuestra vida. Entonces, unos resultados de crecer en fe es de que nosotros seremos bien alimentados. La fe es algo tan elemental en nuestra vida que debemos todos cultivarla. Crecer en fe. Número 2. Tenemos en 2 de Corintios capítulo 10, versículo 15. Y aquí quisiera explicar un poco acerca de lo que estaba enseñando el apóstol Pablo a la iglesia, guiado por el Espíritu Santo, inspirado por él. Él dice en 2 de Corintios capítulo 10, versículo 15: no nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla. Sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros. El apóstol Pablo en las iglesias tenía muchos problemas. Según lo que nos manifiesta la palabra del Señor, en la iglesia de Corinto, era una iglesia a la cual le daba muchos problemas. En este detalle, él lo que está defendiendo es de que la iglesia estaba pensando que él no era apóstol. Y de alguna forma le estaban haciendo a un lado, y que él no era quien había fundado la iglesia. Por tanto, que su doctrina tal vez no era la mejor. Habían llegado otras personas a predicar y tal vez a establecer alguna otra congregación. Puede ser con una doctrina extraña, eso no lo pone él claramente. Pero él esto sí le dice en el versículo 15: sino que esperamos, el apóstol Pablo, que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros. ¿Qué les quiere dar a entender? Que conforme la fe de la iglesia vaya creciendo, ellos van a comprender de que la sana doctrina y que la iglesia y que el apostolado de Pablo, que Dios le había levantado por medio de Cristo Jesús en esa preciosa encuentro camino a Damasco, era verídico. ¿Qué vemos ahí? Cuando nosotros empezamos a crecer en fe, empezamos a ver cosas que antes no comprendíamos. El Hijo de Dios, el cristiano que va creciendo en fe, cada vez sus ojos van siendo abiertos más a las verdades espirituales. ¿A cuánto les ha pasado? ¿Se recuerdan hace 2 años y decían: bueno, ¿cómo es que yo tenía esta forma de pensar y he sido renovado? ¿Cómo? Por medio de la obra del Espíritu Santo, nuestra fe va creciendo. La fe, hermanos, tiene que ir en crecimiento. Entonces, ¿cuáles son estos resultados de ir creciendo en fe? Primero, el deseo por la palabra del Señor. Número 2, la comprensión del plan de Dios, la comprensión del propósito de Dios por medio de conocerle a Él. Y ahí donde leímos en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 2, él dice: busquen por sobre todas las cosas la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Tenemos que hablar un poco acerca de la salvación, porque crecer en fe es eso. Crecer en la verdad que se establece en nuestro corazón de que somos salvos. La realidad y la comprensión eterna que ahora viene a nuestras conciencias por medio del Espíritu Santo y la revelación de la palabra de Dios. Tenemos que crecer en seguridad por medio de la fe de que somos salvos eternamente y para siempre. Aleluya. Por eso la primera área en la cual el cristiano va creciendo es en su fe. Sabiendo de que por medio de la fe en Cristo Jesús y por la obra del Espíritu Santo, Él es salvo eternamente y para siempre. Eso hacia adelante. Y en esta vida ciertamente ya hemos sido salvos en el presente. Estamos siendo continuamente salvos de la obra del pecado en nuestra vida.
Por tanto, al saber esto, mis hermanos, es la primera área de crecimiento del cristiano. No debemos quedarnos patojos en esta área, sino constantemente crecer en fe. La segunda área que la palabra del Señor nos deja muy claro que nosotros debemos de crecer es en amor. En amor. La palabra de Dios dice en el ya conocido 1 Corintios 13, tiene la descripción acerca del amor. Pero antes del amor, menciona el apóstol Pablo, bueno, si ustedes hablan en lenguas angelicales, si tienen la fe para mover un monte, si tienen todos los prodigios y todos los milagros y no hay amor, nada somos. Qué interesante, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso, mis hermanos? Los dones espirituales dados por el Señor a la iglesia, a toda la iglesia, porque todos los que estamos acá tenemos un don que tiene que ser ejercido en el cuerpo de Cristo y hacia afuera. Pero todos los dones tienen su cobertura, la cual no debe faltar, que es el amor. Si nosotros ejercemos nuestros dones sin amor, es como comer frijoles sin sal, algo insípido. Los dones y toda la vida del cristiano debe ser acompañada de un crecimiento en amor. Crecimiento en amor. Y vemos esto en la palabra del Señor. Y quisiera que me acompañaran a 1 Tesalonicenses capítulo 3 versículo 12, donde el apóstol Pablo una vez más menciona y dice: y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Eso quiere decir, hermanos, no se preocupen si ustedes sienten que no quieren a su hermano. Preocúpense si pasan los años y eso no cambia. La iglesia, los hijos de Dios, somos llamados a crecer y abundar en amor. El amor debe fluir. No sé a cuántos de los que están acá al principio, al venir a Cristo y traemos este bagaje de vida perdida, no hay bien poco amor. Hay bien poca manifestación del amor de Dios en nuestra vida. Pero conforme nosotros vamos comprendiendo, vamos viviendo en la presencia del Señor, conociendo su palabra, el amor empieza a abundar y a crecer. Empezamos a amar. ¿Cómo? Bueno, no sabemos ni cómo. Pero simplemente empezamos a ver a nuestros hermanos y empezamos a amarles. Y la palabra del Señor nos deja muy claro de que es algo en lo cual uno crece. Y cuando uno va creciendo debe abundar en el amor. La palabra del Señor nos exhorta, nos da parámetros claros acerca de vivir en amor, sobre todo entre hermanos, perdonando los unos a otros. Claro, yo sé que no existe tal vez congregación perfecta, pero el Señor nos llama a que la iglesia constantemente se perdone el uno con el otro, perdonándonos unos a otros y soportándonos. Ahí es el amor. El amor se va creciendo entre más somos expuestos a cosas contrarias a nosotros. ¿De qué otra forma vamos a crecer en amor? Soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros. Esta es la segunda área, hermanos, en lo cual nosotros como cristianos debemos de crecer en fe y en amor. Y 2 Tesalonicenses nos lo deja muy claro. Y el Señor os haga crecer. ¿Quién nos hace crecer en amor? El Señor Jesucristo. Entre más le conozco, más amo. Entre más le conozco, entre más comprendo su perdón a mi vida, voy a poder perdonar escúcheme bien, cualquier cosa. Cualquier cosa. Hermanas, escúchenme, por favor. Cualquier cosa. Entre más soy expuesto al amor de Dios, Él me perdonó eternamente y para siempre, y yo puedo crecer en amor. El Señor nos haga crecer y abundar en amor. Dice la palabra del Señor también ahí en 2 Tesalonicenses capítulo 1 versículo 3, que ya lo leímos. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Ok,
Primeramente vimos que Dios es quien hace crecer en nosotros el amor. Y esto se refleja cuando empezamos a amar a los demás. Primeramente a los hermanos de la fe. Hermanos, entre nosotros, el Señor Jesús no dijo otra forma en la cual el mundo nos iba a diferenciar, sino que ustedes serán diferenciados cuando se vea el amor el uno con los otros. Hermanos, abrácense. Obviamente con respeto y prioritariamente hermanos con hermanos y hermanas con hermanas. Hermanos, el vínculo de Cristo Jesús es algo nuevo en nuestra vida. Del Espíritu Santo obrando en nuestro ser es algo tan glorioso. Decir tú, sí, yo voy al cielo. Yo tengo eternidad en Cristo Jesús. El vínculo no es, bueno, si somos bonitos, si no somos muy bonitos. No es si nos tiene que caer bien. No, el vínculo es Cristo. El vínculo es el amor. Y el cristiano crece en amor. Pensemos hacia atrás. Amo más que el año pasado. Amén. También dice la palabra del Señor ahí mismo en 1 de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 9. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Ciertamente, nosotros como hijos de Dios de igual forma somos llamados a amar a toda persona. Aunque éste no tenga a Cristo Jesús en su corazón, su fe no haya sido depositada, hermanos, la mejor forma de ganar almas para Cristo es mostrar el amor. No hay nada, todo se derrite delante del amor. No hay corazón duro que no pueda decir por qué esa persona ama. ¿Ya han escuchado ustedes eso? ¿Por qué? ¿Qué tiene esa persona? Lo que tiene es crecimiento de amor y abunda, y abunda, y abunda. Mis hermanos, algo bien interesante acerca del amor. El amor se ve dañado constantemente y él vuelve a abrir su corazón. El amor abre su corazón aunque le dañen una vez más. Y amar significa eso, volver a abrir mi corazón, no importando si me pueden volver a herir, yo sigo amando. Eso es el amor. Y en eso crecemos. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús así nos amó. Herido fue por todas nuestras rebeliones. Él llevó el dolor nuestro en la cruz del Calvario por amor. Y Efesios capítulo 4 versículo 15 dice la palabra del Señor: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza. Siguiendo la verdad. La verdad es Cristo Jesús. Y lo que Él nos ha querido mostrar a nosotros está escrito en su palabra y nosotros lo vivimos. Es decir, de que la palabra del Señor debe ser constantemente crecida en nuestro corazón en amor, para que nosotros podamos crecer en amor, crecer en amor. La tercera área del crecimiento, mis hermanos, es crecer en la palabra de Dios, crecer en el conocimiento de Dios. Colosenses capítulo 1, dice la palabra del Señor en el versículo 5: a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Hablando acerca de la palabra verdadera del Evangelio, o sea, las buenas nuevas, la palabra de Dios, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Esto nos deja este pensamiento de que nosotros podemos crecer en el conocimiento de la verdad. O sea, podemos crecer en el conocimiento de Dios.
Cuando hablamos acerca de conocimiento de Dios, no podemos desligar del conocimiento de Dios, no solamente se refiere a la teoría, sino se refiere al conocimiento de Dios experimental, que es vívido en nosotros. Pero ciertamente, si no logramos crecer en la palabra del Señor, la experiencia para con Dios vívida por medio de conocerle a Él, nosotros no vamos a poder crecer en esa área. El cristiano, mis hermanos, nosotros somos llamados a crecer en la palabra del Señor, a crecer en el conocimiento de Dios continuamente. Y eso es lo que pues exhorta la palabra del Señor ahí. El apóstol Pablo se alegraba porque la palabra llevaba mucho fruto y crece en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios. En verdad, desde el momento que nosotros fuimos hechos nuevos en Cristo Jesús, la palabra del Señor empieza a obrar en nuestra vida y debe de crecer constantemente. Hermanos, no nos apartemos. Dice la palabra del Señor: bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Es decir, de que la palabra del Señor puede ser totalmente deleitoso. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. De ninguna forma requiere de que andemos la palabra para arriba y para abajo día y noche, sino que la atesoremos de tal forma que la palabra del Señor está en nuestra mente, la recordamos, y eso es lo que está constantemente en nuestra mente. De igual forma, en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 18, la palabra del Señor nos exhorta y dice: antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Quiero usar aquí una ilustración. Se dice de que la gente en Europa, cuando compra algo nuevo, un electrodoméstico o cualquier cosa que ellos van a comprar, ellos antes de comprarlo leen el manual. Si les parece, lo compran y ya saben cómo usar la máquina. Se dice que en Estados Unidos la gente cuando compra algo lee el manual y después usa eso que compró. Se dice que en Latinoamérica la gente compra, se le arruina y cuando lo bota el manual también. Lo que quiero dar a entender es que, mis hermanos, nosotros de igual forma tenemos que escudriñar y amar la palabra del Señor. Muchas veces caminamos en oscuridad y nos damos constantemente porque no hemos crecido en la palabra del Señor. Nosotros todos debemos de crecer en la palabra del Señor. Para eso Dios constituyó, dice la palabra del Señor, unos apóstoles, unos misioneros, profetas, evangelistas, pastores y maestros, con este propósito de confirmar, de que puedan crecer, que todos crezcamos juntos hasta la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús, para edificación de la iglesia. Eso quiere decir de que somos como un edificio que vamos creciendo todos juntos. Y de igual forma, en el conocimiento de la palabra tenemos que crecer, hermanos. Que no le dé pena, pregunte a cualquier de sus maestros del CCDL. Pregunte: hermano, yo no entiendo esto y el Señor me lo ha puesto en mi corazón, deseo comprenderlo porque el Señor está hablando a mi vida. Pregunte. El que pregunta, bueno, halla. El que toca, se le abre. Y somos llamados a crecer en el conocimiento de Dios, en su palabra. Y entre más le conocemos, no es algo teórico que queda aquí. No simplemente, bueno, me sé toda la carta de Primera de Pedro. La pregunta es: ¿cuánta vida trae el conocimiento a nosotros? Y en eso es lo que Dios desea que nosotros crezcamos, en el conocimiento de Él que produce vida. Aleluya. Y Colosenses capítulo 1 versículo 10, como tercer punto de crecer en la palabra del Señor, dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento
de Dios, creciendo. Entre más le conocemos, más le anhelamos. Entre más le conocemos, más le amamos. ¿Verdad? Es como el matrimonio. Entre más conocemos, no más nos asustamos, más amamos. Más amamos. Porque decimos, el otro es tan frágil como yo. Es decir, que si Cristo me amó a mí, yo he de amar. Entre más nos conocemos, entre más conocemos a Cristo, más le amamos. No hay tal vez no hay otra fórmula. De ninguna forma vamos a conocer a Cristo y de alguna forma nos vamos a alejar de Él. Hermanos, hay que crecer. Pongamos estos pilares en nuestro corazón. Y la cuarta, ya estamos un poco tarde, crecer en la gracia de Cristo Jesús. Crecer en la gracia de Cristo Jesús. Ahí donde leímos, segunda de Pedro capítulo 3 versículo 18, la palabra del Señor nos exhorta y dice, antes bien, creced en la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esta parte de crecer en la gracia del Señor es tan importante, es tan vital. Cuando hablamos acerca de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, es tener la certeza de que no depende de nosotros, sino que Él lo hizo en la cruz del Calvario. ¿Cómo vamos a pelear? ¿Cómo vamos a correr esta carrera? Que ciertamente puede tornarse en caminos muy pedregosos, toboganes oscuros. Solamente por comprender que la gracia de Cristo que me trajo al conocimiento de Él, su amor y su gracia es la misma que me va a sostener hasta el final. No depende de mí, depende del amor que Él me tiene a mí y de cuánto nosotros anhelamos crecer en su gracia. La gracia de Cristo Jesús, Él se derramó por nosotros. Dice la palabra del Señor, gratuitamente, por su gracia, Cristo llevó nuestro pecado. Gratuitamente, por su gracia. Entonces, hermanos, debemos de crecer en la gracia del Señor. Miren, cuando nosotros vamos creciendo en la gracia del Señor, el cristiano o nosotros nos vamos despojando del orgullo. Yo creo que el mejor antídoto para la soberbia y el orgullo es la gracia de Cristo Jesús. El mejor antídoto para matar el orgullo y la soberbia es la gracia de Cristo. ¿Por qué? Porque ya no depende de nosotros. No depende si nosotros hicimos algo, si nosotros en esta vida alcanzamos algo. No, depende ya de Cristo. Si algún logro y todo lo llevamos a los pies de Cristo, no soy yo, es tu gracia en mí. Por eso decía el apóstol Pablo, yo he trabajado aún más que todos los apóstoles, pero no he sido yo, sino la gracia de Dios en mí. Ahora en Cristo, nosotros, dice la palabra del Señor, que nosotros estamos crucificados juntamente con Cristo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. O sea que su gracia es exaltada completamente. Y dice también 2 de Corintios capítulo 4 versículo 15. La palabra del Señor ahí, acerca de crecer en la gracia, nos dice lo siguiente, capítulo 4 versículo 15. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Esta era la forma de pensar, digamos, del apóstol Pablo. Si yo sufro, pero por medio de mis sufrimientos, la gracia de Cristo se está viendo desarrollada en más cristianos. O sea, que los sufrimientos de Él, que Él los recibía por la gracia de Cristo, el objetivo que Él tenía en mente era que muchas otras personas recibieran la gracia de Cristo. Y por eso Él luchaba. ¿Por qué nada lo detenía? Él no era más fuerte que nosotros. Él no tenía ningún talento sobrenatural más que nosotros. Él sabía claramente que la gracia de Cristo debía abundar en los demás hermanos. Y por eso Él sufría constantemente. La gracia del Señor, mis hermanos, en nuestra vida hará que nos despojemos de nosotros y veamos la gloria de Dios en los demás. Perfecto antídoto para el orgullo. Y lo tercero dice 2 de Corintios capítulo 9, versículo 8, ahí mismo una página más adelante. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia.
Dios es quien hará abundar en nosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Aquí está hablando acerca de la comida, está hablando acerca de nuestro sustento, nuestro vestuario, todo. Es decir, de que Dios por medio de su gracia hará que nosotros tengamos todo lo suficiente. ¿Con qué propósito? Para que abundemos en buena obra. Nosotros tenemos para compartir. No solamente tenemos para almacenar. Como le dijo el Señor Jesús a aquel rico, cuántas cosas en la parábola que él dijo, había un rico que empezó a guardar todo. Y cuando tenía tanto dijo, bueno, ¿y qué voy a hacer con todo lo que tengo? Bueno, se fue a comprar una tierra y fue a poner todo. Y el Señor Jesús le dijo, ¿no sabes que ahora vienen por tu alma? Lo que quiso dar a entender es, la vida no es para almacenar. La gracia de Cristo a nuestra vida, el favor de Él a nosotros, nos dará todo lo que es suficiente en todas las cosas, dice la palabra, para que nosotros abundemos para toda buena obra. ¡Qué lindo! Decía Mahatma Gandhi, aquel hombre que guió la revolución en India. Y él decía, si la iglesia, si los cristianos vivieran el sermón del monte, eso fuera glorioso. La gracia de Cristo, la gracia de Dios a nosotros es la que nos imparte todo lo necesario para que abundemos en toda buena obra. La gracia de Cristo va de la mano con el amor, con la fe y con el conocimiento de Dios. Volviendo al primer pasaje que leímos en esta noche. Y el niño Jesús, crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría. La palabra crecer ahí significa agrandar, llevar un crecimiento sano. La palabra fortaleza significa aumentar en vigor. Hermano, todo hijo de Dios, gloria a Dios por los 7 años que estamos celebrando en este día. Tal vez algunos están desde el día 1, algunos tal vez unos 2 años, 3 años, 4 años, no lo sé. Pero lo que sí sé es que Cristo Jesús crecía. Y conforme Él crecía, Él se fortalecía. Hermanos, iglesia de Cristo, conforme nosotros crezcamos en Él, nos vamos a fortalecer. Vamos a voltear hacia atrás y vamos a decir, ¿cómo soporté estas pruebas? ¿Cómo soporté estas aflicciones? Lo que sí sé es que voy creciendo y me voy fortaleciendo. Mi amor va en aumento. Mi fe de que Cristo viene por mí va en aumento. El conocimiento de Dios me da mayor placer. Y la gracia de Cristo abunda más y más en mi vida. Si el Señor Jesús abundó en todo esto, de igual forma nosotros. Amén. Gracias, Señor. Padre, gracias por tu preciosa palabra. Señor, gracias, Señor, porque en ella están los tesoros de nuestra vida, Señor Jesús. Oh, Dios mío, ella nos lleva a una relación tan profunda e íntima contigo, Señor Jesús. Como cantamos, Señor, en esta tarde, nadie es como tú. Nadie más llena nuestro ser como tú. Nadie más, Señor Jesús. Padre, gloria a ti por lo que has obrado en nuestra vida. El crecimiento que has dejado, Señor, hasta este año en nuestro corazón. Padre, gloria a Dios por todo. Volteamos a ver para atrás y podemos decir, Señor, ciertamente he crecido en amor por ti, en fe en ti, en tu palabra, Señor, y en tu gracia divina. Y que este año, Señor, de igual forma podamos crecer aquí, celebrarte a ti, Cristo, cada día. Celebrar a tu iglesia, a todo tu cuerpo, los unos con los otros, Padre. Gloria sea dada a ti, Señor, porque nos has dado, Señor, la verdad en nuestro corazón. Aleluya, aleluya. La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presentó el mensaje de la palabra de Dios.